Hola, ¿qué tal? Soy la maestra María del Rosario Cortés Nájera, docente de la Escuela Preparatoria número 3. En esta ocasión voy a platicar de un tema de la asignatura de expresión escrita y verbal que corresponde al bloque 3, conociendo los elementos de la oración. El objetivo general es hacer uso correcto del español al estructurar correctamente los elementos en las oraciones de acuerdo al contexto en donde se presentan. El objetivo específico es identificar correctamente los elementos de una oración. Pero, ¿cuáles son los elementos de una oración? Una oración es un enunciado que posee un sentido completo. La mayoría de las oraciones del español están compuestas por dos elementos principales, el sujeto y el predicado. De ahí que la oración es la palabra o conjunto de palabras que tiene sentido propio y establece un acto de comunicación entre el hablante y el oyente. Ahora bien, conozcamos sus elementos. Se integra por un sujeto y un predicado. El sujeto se integra a su vez por el núcleo del sujeto, que siempre lo podemos identificar con un sustantivo. Y los modificadores, que son el modificador directo, que los podemos identificar con los artículos y los adjetivos. Los modificadores indirectos se refieren específicamente a la aposición. Ahora bien, por otra parte, el predicado. El predicado también tiene un núcleo y siempre será el verbo. Sus modificadores son el objeto directo, que lo podemos identificar con la pregunta ¿qué? Más el verbo transitivo. Así, el objeto indirecto también lo podemos identificar con la pregunta ¿a quién o para quién? Y el objeto circunstancial podemos identificarlo con con toda esa información que me indique modo, tiempo, lugar, causa, finalidad, compañía o cantidad. El sujeto. El sujeto es un elemento de la oración que es quien realiza la acción. Se localiza con facilidad mediante la pregunta ¿quién? ¿Cuál es su núcleo del sujeto? Siempre será un sustantivo. En el ejemplo, la casa está muy grande, la palabra casa refiere al sustantivo, dándose a entender que es el núcleo del sujeto. Por otro lado, el modificador directo. Siempre será un artículo, pronombre o adjetivo, que es el que da información sobre el núcleo. Así, en el siguiente ejemplo, el carro blanco es de Juan, la palabra el y blanco corresponde específicamente a un artículo y a un adjetivo, dando de identificar al modificador directo. A su vez, el modificador indirecto es una preposición seguida de un término. En el ejemplo, la mochila de María está muy linda, podemos identificar al modificador indirecto con la preposición seguida del término de María, quién o de qué se está hablando. En el ejemplo, María, la hija del vecino, es médica, la hija del vecino aclara de quién se está hablando, por lo tanto, se trata de la posición. El predicado es lo que se dice del sujeto. Generalmente inicia con una acción, que es el verbo, y se localiza con las preguntas. ¿Qué hace? ¿Qué hizo? ¿O qué hará? El predicado también tiene su núcleo y siempre será el verbo principal. En el ejemplo, la película impactó a los niños, la palabra impactó es el verbo principal. Así también, los alumnos estudiaron mucho, la palabra estudiaron corresponde a la acción principal. El modificador del predicado, también conocido como objeto complemento directo, es la palabra o frase que recibe directamente la acción del verbo y hace el cuestionamiento ¿qué? Más el verbo transitivo. En el ejemplo, mi papá compró una flor para mamá, las palabras una flor hacen alusión al complemento directo.
Respecto del modificador o del predicado, objeto o complemento indirecto, es aquella palabra que recibe el daño o provecho de la acción. Casi siempre se acompaña de las preposiciones a o para, y también puede ser reemplazada por los pronombres le o les. Ejemplo, dio un sermón para los alumnos. La palabra para corresponde a una preposición y podría besar todo el día a ese bebé. La palabra a hace alusión también a esa preposición, correspondiendo así a identificar al complemento indirecto. Y el objeto circunstancial siempre expresará situaciones de modo, tiempo, lugar, causa, finalidad, compañía o cantidad. Y siempre estará acompañado de un adverbio. Ejemplo, trajo un pastel con motivo de su cumpleaños, dando a entender que fue la causa por la cual trajo el pastel. Ana estudia en su habitación, está aclarando dónde se encuentra Ana. Bien, es importante identificar correctamente los elementos de la oración, pues a partir de ello es posible construir oraciones de una forma más efectiva, en una unidad sintáctica que da sentido completo a las ideas y expresiones. Asimismo, conociendo los elementos de una oración, es posible crear las mismas de una manera correcta y lógica, logrando una comunicación efectiva y eficiente, haciendo uso correcto del español al estructurar correctamente los elementos en las oraciones. Y de esta manera, por supuesto, que nos podemos comunicar mejor. Este video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.